Hola hermanos, bendiciones, bienvenidos a un nuevo episodio de Regreso al Principio. Hoy vamos a hablar sobre ser puertas eternas. En el Salmo número 24, en la Reina Valera del 60, dice así: De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Aquí el Señor me ha enseñado que los salmos son mucho más que poemas, son mucho más que guías de oración. Hace ya un tiempo el Señor me guió a leer los salmos en el interlineal. Y mientras los leía, el Espíritu Santo me fue haciendo ver y entender de que David profetizó acerca de Cristo. En muchos de los primeros salmos se encuentran detalles del sacrificio del Señor. Todo lo que, o sea, detalles que se complementan con profecías de Isaías o también de Moisés, que hablaban sobre el Mesías, sobre el Señor. Entonces, en este salmo, en esta primera parte que leí, se está refiriendo también al Señor y también, muy importante, a la generación de los que buscan al Señor. Está hablando de sus apóstoles, de sus discípulos, de quienes creerían en Él y de quienes lo seguirían. Entonces, aquí es donde el Espíritu de Cristo en David profetiza acerca de él mismo y también de quienes lo iban a seguir. Entonces, el versículo 7 dice: Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Y vuelve a repetir: Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Entonces, en el interlineal, esta parte dice así: Elevad aperturas, cabezas, y elevaos aperturas escondidas, y vendrá el Rey del esplendor. ¿Quién es este Rey del esplendor? Yahweh, el fuerte y poderoso, Yahweh, el poderoso en batalla. Y aquí el Señor me mostró cuando dice: y elevaos aperturas escondidas, y vendrá el Rey del esplendor o el Rey de gloria, cómo estas puertas escondidas son sus discípulos. En el original se encuentra que estas aperturas, o traducidas a la Reina Valera como puertas, se refiere a que está abierto de par en par. Y aquí recordamos lo que el Señor le habló a una de las iglesias en el libro de Revelación o de Apocalipsis sobre abrir su corazón, y Él entrará en ellos
para cenar con ellos. Esto habla sobre la intimidad que, que su iglesia debe tener con el Señor. Entonces, cuando dice escondidas, no es que están tapadas, o sea, no es que significa que están veladas a la vista, si no se pueden ver a simple vista. Entonces, algo que pensaba como ejemplo es cuando tú estás en medio de una gran multitud y estás caminando y ves a las personas pasando, tú no puedes a simple vista saber quién está siguiendo al Señor, quién es un hijo de Dios, nacido del Espíritu, quién tiene esta unión con el Padre. No lo puedes saber a simple vista, pero si empiezas a hablar con una y otra persona te vas dando cuenta. Si encuentras a una persona que sí tiene unión e intimidad con el Señor, con el Padre, eso va a empezar a reflejarse en el modo en que ella habla o actúa o se expresa, o sea, va a empezar a emanar. No es algo que la persona se esfuerce por demostrarte, sino emana. Es una esencia que empieza a emanar de ella. Y ahí tú te vas dando cuenta de que esta persona pues es una puerta eterna. Y algo muy importante que el Señor me mostró es que cuando sus discípulos o cuando nosotros nos elevamos, elevarse significa que ya has cambiado o sea, has vivido una transformación por el Espíritu Santo, has pasado por ese proceso de nacer de nuevo por el Espíritu Santo. Él te va o Él te ha guiado ya a empezar a posicionarte, a ser su hijo. Y eso tiene, ya hemos visto en otros episodios, denota o significa que has cambiado tu manera de pensar, has cambiado tu manera de ver el mundo, de sentir. Tus pensamientos, tu corazón empieza a ser uno con el pensamiento, con el corazón del Padre. Así que ya tu manera de ver las cosas va cambiando. Empiezas a verlos desde el corazón del Padre, empiezas a verlos desde los ojos del Señor. Y pues de paso, muchas estructuras, por ejemplo, de juicio propio o, o estructuras que has tenido en tu corazón, pues eso ya el Señor los ha expuesto a la luz y te ha llevado a ese arrepentimiento genuino, a ese cambio genuino, esa transformación verdadera. Entonces, cuando ves o estás rodeado de una situación en la que tú escuchas muchas voces o en las que se siente muy turbulento, puede ser noticias de caos, noticias de guerras, batallas, violencia, enfermedades, muerte, cosas que de pronto muchos tú ves que reaccionan con la corriente y se dejan atribular por la corriente porque están en medio de esta corriente. Pero ya un hijo de Dios empieza a verlo
porque está unido al Padre, ya empieza a verlo de manera distinta. Esta es la firmeza que tienen sus hijos, que el Señor ha formado en ellos. Y aquí cuando dice, cuando manda estas puertas eternas a elevarse, es para que venga el Rey del Esplendor. Y aquí algo muy interesante que el Señor me mostró, es que cuando sus discípulos están en esa unidad con Él y ya no tienen su mente y su enfoque aquí en la tierra o en las cosas que suceden en el mundo, sino que tienen su enfoque en Él, en lo que Él piensa, en lo que Él siente, cuáles son sus anhelos o sus planes, sus diseños en el corazón. Él empieza a venir a través de nosotros. Él empieza a manifestarse a través de nosotros. La gente a nuestro alrededor que de pronto no tienen esta unión con el Padre van a empezar a verlo en nosotros. Y por esto es importante que nos elevemos. Cuando dice que Él vendrá, no significa que, bueno, así como otras doctrinas lo dicen, no es necesario que el Señor venga otra vez en carne y hueso para hacer un cambio o gobernar sobre la tierra. No es necesario, porque para eso tiene a su iglesia. Si su iglesia está unida a Él, puede mostrarlo al mundo y el mundo lo puede ver a Él en nosotros, en su iglesia. Este es el diseño del Señor para su iglesia, porque aquí quiero recordar algo que el Señor me ha permitido entender, y no solamente a mí, sino ya a muchos hermanos, es que su iglesia no es como una organización aislada del mundo y que tiene muchas revelaciones del Padre, que tiene, sí, puede ser entendimiento en las Escrituras, revelaciones del Espíritu Santo, y que operan aisladas del mundo. No es eso. Su iglesia es ese remanente que es llevado a posicionarse verdaderamente en ser hijos de Dios, entienden qué es ser un hijo de Dios, van entendiendo cuál es el gobierno y el señorío que el Señor nos ha entregado, porque van entendiendo la obra del Señor, para qué el Señor murió y resucitó por nosotros, para devolverle al hombre su diseño original, gobernar y señorear y sojuzgar la tierra. Van entendiendo que su señorío no es sobre otros hombres, sino es sobre toda su creación. Y esto abarca muchísimo, porque es entender todas estas cosas que Adán tenía y podía, y cómo el Señor pensaba llevarlo a gobernar, a prepararlo para gobernar y señorear la creación, su creación. Y algo muy importante es que Adán, o bueno, ahorita ya que el Señor nos ha redimido, es entender que Él
nos ha dado la autoridad y, a través de su guía podemos hacer retroceder las tinieblas de sobre la tierra. Muchas de las cosas que están sucediendo en la tierra son consecuencias o reflexiones u operaciones de las tinieblas. Son pactos, puertas abiertas espirituales que el hombre entenebrecido le abrió a las tinieblas. Entonces, una iglesia con este entendimiento de el diseño original del Padre hacia la humanidad y entendiendo la obra del Señor en su crucifixión, en su muerte y en su resurrección, será capaz y es capaz de empezar a hacer retroceder las tinieblas de sobre la tierra. Empezar a cerrar esas puertas, empezar a quebrar esos pactos, esas alianzas, van a empezar a consagrar la tierra para el Señor. Esto es parte del gobierno que el Señor nos da y nos dio. Entonces, cuando dice aquí, y elevaos puertas escondidas o puertas invisibles, y vendrá el Rey de gloria, y vendrá el Rey del esplendor. Y aquí algo que el Señor me hizo entender es que para que nosotros seamos estas puertas eternas, primero debemos entrar por Él. El Señor en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículo 7, dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Aquí el Señor me hizo entender algo, y es que si está diciendo que la oveja que entra a Él hallará pastos, significa que fuera de Él no hay nada que la oveja pueda comer. Y la oveja puede estar condenada a morir si no viene a Él. Porque ¿qué va a comer? No tiene nada que comer. ¿Cómo va a subsistir? No vivirá. Entonces, cuando Él le dice: quien entra en mí, es porque va a hallar pastos. El único lugar en el cual puedes encontrar pastos, puedes encontrar el sustento de tu vida, o te puedes mantener vivo, es en mí, dice el Señor. Entonces les está diciendo a sus ovejas: es en mí que tú puedes encontrar pastos, es en mí en que tú puedes encontrar la vida, es en mí. Afuera no puedes encontrar nada. Vas a intentar, pero no lo vas a lograr. Entonces dice el Señor que el único lugar en que puedes encontrar y estar a salvo es en Él. Y dice que quien entra a Él, dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces aquí cuando dice y entrará y saldrá, entonces no significa, por ejemplo, esta es la puerta, no significa que tú entres y tú sales, sino que entras y al entrar sales de donde está la muerte, sales de donde no hay pastos. Entonces tú entras y sales de acá. Entras y hallas pasto. Aquí podemos entender
que no podemos mantenernos en el umbral de la puerta o en el marco de la puerta. Y el Señor nos lleva a la salvación. Dice en el versículo 9, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Cuando recordamos lo que Él dijo, que es la salvación, dice, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, cuando nosotros entramos por Él, nos vamos a encontrar con la luz, que todo lo hace manifiesto. No hay nada que se pueda esconder en la luz. Y esto no es nada para qué temer. De pronto a veces sí se siente incómodo que el Señor alumbre todas esas cosas que están guardadas o que queremos esconder en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, que sabemos que están desalineados a Él, o a veces no nos damos cuenta que lo tenemos, pero lo tenemos. Y cuando vamos a Él y nos encontramos con la luz y Él nos alumbra, es algo liberador. Nos hace libres de todas esas cosas que nos amarran al suelo, de todas esas cosas que nos han llevado por caminos que son turbulentos, son sucios. O sea, ya cuando Él nos ha sacado de allí, o cuando Él ya nos saca de allí, y nosotros también tomamos de su mano para salir de allí, miramos atrás y nos damos cuenta de pronto en la inmundicia que uno estuvo, también en la confusión en la cual uno estuvo. Y cuando vamos a su luz y Él nos alumbra todo el corazón, nos alumbra todo nuestro ser, es para nuestra libertad, es liberador. Ya cuando Él nos va llenando de luz, es que empezamos a hacer estas puertas en donde el Rey del esplendor, el Rey de gloria, el Rey de luz, puede empezar a fluir, puede empezar a venir, a manifestarse. Y por eso es necesario que nosotros entremos por la puerta y también nos elevemos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas bendiciones, hermanos. Nos vemos en el próximo episodio.